Tenemos que pie, tenemos all stand. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, es con todos ustedes. Hermanos, en las aguas del bautismo, Andrea Alejandra García y Diego murió con Cristo y con él resucitó a una nueva vida. Que ella participe ahora con Cristo de la gloria eterna. Amén. En el día de su bautismo, Andrea Alejandra fue revestida de Cristo. Que Dios la acoja ahora en la plenitud de su amor y la lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que eres perdón de los pecadores y felicidad de tus santos, concede a tu sierva, Andrea Alejandra García y Priego, a quien vamos a dar piadosa sepultura, formar parte del número de tus elegidos, para que libre de los lazos de la muerte, el día de la resurrección, pueda contemplar tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Invito al texto romano. Lectura del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento alguno. Parecía, en la opinión de los que no saben, para ser muertos, y su fallecimiento fue pensado una aflicción, y su ira delante de nosotros, la destrucción total. Para ellos están en paz, porque si delante de los hombres, de hecho, ellos fueron castigados. Sin embargo, en su esperanza llena de inmortalidad, castigado un poco, serán bendecidos grandemente, porque Dios los probó y los halló dignos de sí mismos. Como el oro en el horno los probó, y como sacrificio se los llevó a sí mismo, en el momento de su castigo brillante, y deberán lanzarse sobre como chispas a través de las tropas. Ellos han de juzgar las naciones y gobernantes de los pueblos, y el Señor será su rey para siempre. Los que confían en Él, los de comprender la verdad.
y los fieles que le quede en el amor, porque la gracia y la misericordia están con tus santos y su cuidado es con tus elogios. La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por pasión y por Dios el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados y nos paga según nuestras culpas. Como padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce de qué estamos hechos, se acuerdan que somos de barro. Pasivo y por el Dios. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor de campo. El viento rosa y ya no existe, su terreno no volverá a regresar. El amor pasivo y por el Dios. La misericordia del Señor dura para siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. Pasivo y por el Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar.
Cuando me vaya y les preparé un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Y tomen asiento, visiten. Amigos, hermanos y hermanas, nos reunimos aquí hoy con corazones pesados para recordar y honrar la vida de Andrea Alejandra García y Priego, una hija, hermana, amiga y ser querido muy apreciado. Aunque ella dejó este mundo demasiado pronto, su impacto se sentirá por siempre en los corazones de todos los que lo conocieron. Hermanos en Cristo, en el breve tiempo que Andrea Alejandra estuvo con nosotros, tocó las vidas de muchos con su bondad, validez y espíritu contagioso. Trajo luz a las vidas de quienes lo rodeaban y aunque su presencia física ya no esté, su memoria seguirá iluminando nuestras vidas. Encontramos consuelo al saber que Andrea Alejandra vivió una vida llena de amor, risas y alegría. Afrontó cada día con valentía y determinación, sin permitir que los desafíos que enfrentaba empeñaran su espíritu vibrante. Su resistencia y fuerza continúan inspirándonos a todos. Hermanos, mientras lamentamos la pérdida de Andrea Alejandra, también celebramos el regalo de su vida. Apreciemos los recuerdos que compartimos, las risas que disfrutamos y el amor que experimentamos en su presencia. Aunque no esté con nosotros, su espíritu vive en las innumerables vidas que tocó. Que encontremos consuelo en el conocimiento de que Andrea Alejandra está en paz, libre de dolor y sufrimiento. Y que su memoria sea una bendición, guiándonos en los días difíciles que están por venir y recordándonos vivir cada día con gratitud, bondad y amor. En el sentido, hermanos, en Cristo, tomemos un momento para reflexionar sobre el impacto que Andrea Alejandra García y Priego tuvo en nuestras vidas y para honrar su memoria con amor, respeto y gratitud. Y que encontremos fuerza en el amor y apoyo mutuo mientras navegamos juntos por este camino del duelo. Descansa en paz, querida Andrea Alejandra García y Priego, y siempre ocuparás un lugar especial en nuestros corazones. Cristo Jesús dijo en nuestro Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por esta razón, hermanos, en Cristo, la familia de Andrea Alejandra García y Priego, ponemos nuestra confianza en la bondad de Dios, porque Él es nuestro Señor, Él es Señor de la vida. Por esta razón, celebramos la vida de Andrea Alejandra, que vivió en la gracia de Dios. Y también
Pidamos la intercesión de la Virgen María, Madre nuestra, para consolarnos en este tiempo de tristeza. Lloramos juntos, pero celebramos con alegría la vida de Andrea Alejandra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos y hermanas, Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre, y desde allí intercede por su iglesia. Confiados en que Dios oye las voces de aquellos que esperan en el Señor Jesús, unimos nuestras oraciones a las suyas. En el bautismo, Andrea Alejandra recibió la luz de Cristo. Aleja ahora de ella la oscuridad y condúcela por sobre las aguas de la muerte. Señor, en tu misericordia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Nuestra hermana Andrea Alejandra fue alimentada en la mesa del Salvador. Acógela en las mansiones del banquete celestial. Roguemos al Señor. Muchos amigos y miembros de nuestras familias nos han precedido y aguardan el reino. Concédeles un hogar eterno con tu Hijo. Roguemos al Señor. Los que confiaron en el Señor duermen ahora en Él. Dales alivio, descanso y paz a todos aquellos cuya fe solo tú conociste. Roguemos al Señor. La familia y los amigos de Andrea Alejandra buscan paz y consuelo, alivia su pena y disipa la oscuridad y la duda que nacen de la aflicción. Roguemos al Señor. Estamos reunidos aquí en la confianza que de la fe para orar por nuestra hermana Andrea Alejandra. Fortalece nuestra esperanza para que podamos vivir aguardando la venida del Hijo. Roguemos al Señor. Señor Dios, que nos das la paz y sanas nuestras almas, escucha las voces de tus fieles, cuyas vidas fueron redimidas por la sangre del Cordero. Perdona los pecados de todos los que duermen en Cristo y concédeles un lugar en tu reino, especialmente nuestra hermana Andrea Alejandra García y Priego, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y tomen asiento. Gracias.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acude, Señor, en ayuda de tu hija Alejandra, por quien te ofrecemos este sacrificio de reconciliación en el día de su sepultura, para que si queda en ella alguna mancha de pecado o alguna imperfección de la debilidad humana, por el don de tu misericordia, la perdones y la purifiques. Y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando hizo la pasión voluntariamente aceptada como pan, y dándote gracias, lo partió y los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, luego sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna que se derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos dignas servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad de cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, Andrea Alejandra García y Priego, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como compartido y a la muerte de Jesucristo, comparte también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y nos ponemos de pie. Hermanos, llena de gracia, digamos al Padre nuestro Dios en la oración que Cristo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacerlo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, concede que tu hija, Andrea Alejandra García y Priego, a quien llamaste de este mundo, sea purificada de sus pecados por este sacrificio y reciba el gozo eterno de la resurrección. Y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestra hermana Andrea Alejandra García y Priego con la firme esperanza de que resucitará el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que la enriqueciste a lo largo de su vida. En ellos reconocemos el signo de tu amor y de la comunión de los santos. Acoge las oraciones que te presentamos por esta hermana nuestra que acaba de dejarnos y abre las puertas de tu mansión a sus familiares y amigos y a todos nosotros que hemos quedado en este mundo. Concédenos saber consolarnos con palabra de fe, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con ella en tu presencia. Y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vayamos en la paz de Cristo.